bien. Entonces, observen, aquí está un ejemplo de ello. Vean, este es un ejemplo de suma espacial. Observen. En este caso, imagínense que yo tengo un clavito, ¿no? Entonces, si yo genero, agarro y ejerzo solamente con la puntita de un clavito, vean cómo solamente estimulo un pedazo de la piel. ¿Sí lo ves? Entonces yo interpreto que el estímulo es bajo. Pero si yo empiezo a presionar más la piel, pues está de acuerdo que empiece a crecer, empiezo a estimular más zona de la piel. Entonces, mientras mayor cantidad de receptores se estimule, mayor intensidad se detectará. ¿Verdad? Vean, pocos receptores activados, muchísimos receptores activados. Entonces, una parte de la interpretación de los estímulos depende de qué tantos receptores activen. Y otra es suma temporal. ¿No? Si yo aumento la cantidad de estímulos, pues obviamente va a aumentar la respuesta. O sea, bien, si yo agarro y genero un aumento en un estímulo, pues aumenta la respuesta muy rápido, ¿no? Entonces, pues eso también va de acuerdo a la intensidad, ¿no? Eso de hecho ya lo habíamos visto, ¿no? Que la intensidad de un estímulo depende de qué tantos potenciales de acción se generen, ¿no? ¿Sigue? Muy bien. Ahora existe un concepto que es importante conocer, que es el de excitación y facilitación. Como habíamos visto en fisiología sináptica, un solo potencial de acción o una sola neurotransmisión no puede generar un potencial de acción. O sea, una sola neurona no puede activar a otra, sino que requiere de muchas al mismo tiempo. ¿Se acuerdan? Entonces, observen que dependiendo del tipo de neuronas, pues también va a ser la cantidad de sinapsis que tengan. Por ejemplo, vean, neurona A, neurona B. ¿Cuál crees que es más fácil que se estimule? La A. ¿Por qué? Porque tiene más sinapsis, ¿no? Entonces, imagínate que cada una de estas neuronas, para poderse estimular, requiera de 4 sinapsis. ¿Verdad? ¿Requiere de cuántas? De 4 sinapsis. Muy bien. Entonces, imagínate que yo activo esta fibra nerviosa. Activo. ¿Esta de aquí podrá generar un potencial de acción? Pues sí, porque tiene muchas sinapsis, ¿no? O sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos que limitar a 4, ¿no? Entonces, ¿podrá generar un potencial de acción? Sí. ¿Qué va? En este caso se dice que esta neurona sería excitada. ¿Qué va? ¿Esta neurona sería qué? Excitada. Pero, si yo activo esta de aquí, ¿esta neurona se excitará? No, porque solamente activaré ¿cuántos? 2 receptores. Entonces, ¿esa neurona se excitará más fácil? No. Pero, ¿estás de acuerdo que es más fácil que una neurona, esta neurona de aquí, pueda llegar después a un potencial de acción? ¿Sí queda claro eso para todos? A esto se le llama facilitación. ¿Qué va? Que es que una neurona quede como parcialmente estimulada. ¿Qué va? A eso se le llama facilitación. Entonces, por ejemplo, yo donde genero un estímulo, por ejemplo, si yo genero un estímulo aquí, en este punto de la piel, voy a excitar a esta neurona, ¿sí queda claro? Pero a las neuronas que están alrededor de ella, ¿qué les voy a hacer? Las voy a facilitar. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, si yo me quemo una zona de la piel, por ejemplo, me quemo aquí, esta zona pues queda muy activada. Y la zona de alrededor de la piel queda muy sensible también. ¿Por qué? Porque queda facilita. ¿Sí queda claro? Muy bien, ¿me sigue? Entonces, es esto que les había dicho. Vean. Si yo genero un estímulo aquí, ¿no? Voy a hacer que todas estas neuronas se exciten. ¿Queda claro? Y que las zonas que están alrededor del estímulo queden como facilitadas. Entonces, es más fácil poderlas estimular después. ¿La que sigue? Muy bien. Ahora, ¿qué hacen las vías nerviosas después de ello? Pueden hacer 2 cosas. Divergencia, es decir, que de una fibra nerviosa salgan más, o pueden hacer convergencia, que varias fibras nerviosas lleguen a un punto. La divergencia tiene las siguientes propiedades. Mira la siguiente. Muy bien. La divergencia permite esto. La divergencia permite que un estímulo viaje hacia zonas diferentes del sistema nervioso. Por ejemplo, yo estimulo una zona de la piel y ese estímulo puede llegar a la corteza, puede llegar al tálamo,
puede llegar al sistema límbico, con un solo estímulo, ¿estamos de acuerdo? Eso es posible gracias a ¿quién? A la divergencia, ¿no? Entonces, la divergencia permite que de un estímulo nervioso se pueda ir hacia diferentes puntos. ¿Sí queda claro? Muy bien. A ver si aquí sí está de acá, ¿no? Esa es la de los diferentes puntos. O sea, ven. ¿O sí, verdad? Obviamente, si llega acá, pues hace que se vaya para un lado y para otro. ¿Qué va? O sea, puede divergir en diferentes zonas. Y la otra función obvia es que puede amplificar una señal. ¿Qué va? O sea, primero, era un pequeño estímulo sináptico, pero al final terminan siendo muchos estímulos. Entonces, un pequeño estímulo puede amplificarse gracias a la divergencia. ¿Me explico? Entonces, la divergencia sirve para dos cosas. Para amplificar señales, ¿vale? Por un lado. ¿Y para qué otra cosa? Para que el estímulo viaje hacia diferentes direcciones. ¿Me explico? Ahora, la convergencia permite dos cosas. Uno, permite que pueda existir la suma espacial, ¿te acuerdas? O sea, que esta neurona de aquí, por ejemplo, se estimule, que va por varias al mismo tiempo, y entonces más fácil pueda generar un potencial de acción, ¿no? Y la otra es que puede hacer que una sola neurona reciba diferentes estímulos. ¿Me explico? Puede hacer que esa neurona reciba diferentes estímulos provenientes de diferentes fuentes. O sea, eso puede hacer que en el tálamo pues, lleguen diferentes vías nerviosas. Eso puede hacer que a la corteza lleguen diferentes vías nerviosas, ¿sí? Gracias a esa característica de la convergencia. ¿Va? Entonces, divergencia tiene dos características. ¿Qué hace? Amplifica respuestas y hace que viaje hacia diferentes signos, ¿no? Y convergencia permite la suma la suma espacial, ¿no? Y por otro lado permite que varios estímulos confluyan en un signo. ¿Sí queda claro eso para todos? Muy bien, ¿al sigue? Muy bien, ¿vamos bien ahí? Muy bien, ¿al sigue? Muy bien. Ahora, existe un término que se denomina inhibición recíproca. Inhibición recíproca consiste en lo siguiente. Si yo mando un estímulo nervioso sobre este axón, vean que después este axón se divide en dos. ¿Lo ves? Y vean, aquí la vía nerviosa sigue normal, ¿estamos de acuerdo? Pero, ¿de qué es lo que pasa alrededor? ¿Qué pasa? Ocurre una inhibición. ¿No? Por ejemplo, esto va a ser súper útil cuando entendamos visión. Por ejemplo. O sea, llega un punto de un haz de luz que estimula a esta neurona. ¿Me explico? Y entonces, para poder definir claramente este haz de luz, esta neurona sigue excitada y hace que las de alrededor se inhiban. De manera que literalmente se forma un punto solamente del estímulo. Eso hace que el estímulo sea mucho más preciso y que se detecte de manera más precisa. La función de la inhibición recíproca es esa, que un estímulo sensitivo se detecte de manera más precisa. ¿Va? Si no existiera este de aquí, ¿va? O al contrario, se excitara, ¿qué pasaría después? O sea, ¿qué pasaría si esta vía nerviosa se excitara aquí? ¿Qué pasaría si esta vía se excitara? Entonces, no se definiría tan claramente el estímulo. ¿Me explico? En cambio, si hay inhibición recíproca, puede existir una detección clara o muy precisa de un estímulo nervioso. A esta inhibición recíproca también recibe el nombre de inhibición lateral. ¿Va? La inhibición recíproca es igual a la inhibición lateral. ¿Por qué lateral? Porque inhibe a los lados del estímulo. Por eso se llama lateral. ¿Así que? ¿Va? Muy bien. ¿Cómo sabemos? ¿Se acuerdan que existían? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que hay potenciales postsinápticos excitadores e inhibitorios? Ahora, se supone que un concepto que existe para que exista la memoria sensitiva es que hay algo que se llama potencial o más bien se le denomina postdescarga sináptica. ¿Qué quiere decir eso? Que una neurona después de que es estimulada de manera espontánea puede volver a generar un potencial de acción, un potencial. Entonces imagínate que me llega un estímulo, por ejemplo, yo veo un color, por ejemplo el azul. Eso me activa
vía nerviosa específica. Ahora imagínate que yo quiero memorizar y quiero recordar en tu mente el color azul. Entonces eso hace que una neurona haga posdescargas, posdescarga, y entonces activaría esa vía nerviosa y te haría recordar el color azul. ¿Me explico? A eso se le llama posdescarga. ¿Qué va? Y hay otra vía más precisa o más sofisticada que se denomina circuito reverberante. El circuito reverberante consiste en que, otra vez siguiendo el ejemplo de una vía nerviosa, habíamos visto que pues, si yo tengo un estímulo preciso, pues yo tengo o activo cierta vía nerviosa. Por ejemplo, imagínate que yo veo el color rojo y es la primera vez que lo veo. Eso me activa una vía nerviosa específica que detecta ese color rojo. ¿Queda claro? ¿Se acuerdan por el principio de la línea marcada? ¿Qué pasa si vuelvo a ver el color rojo? ¿Requeriré nuevamente otra vía o la misma? La misma. Entonces, si yo veo repetidamente ese estímulo, lo que hace el sistema nervioso central es que genera circuitos, ¿qué va?, en donde se vuelve a activar la vía, ¿qué va?, de manera que entonces se puede perpetuar y se puede hacer memoria. Mira, ¿sigue? Aquí es un ejemplo de un circuito reverberante. Observen. Imagínate aquí que entonces, por ejemplo, esta es la vía que detecta el color rojo. ¿Qué va? Entonces, detecta color rojo. Entonces, primero, pues activa esta neurona. ¿Qué va? Y ya. Se termina el estímulo. Fin. Pero, si yo vuelvo a ver ese color rojo, se genera reverberancia. Es decir, este color rojo activa acá, pero al mismo tiempo, esta activación genera más activación. Más activación, y más activación, y más activación. Entonces, ¿requiero ahora ver el color rojo para recordar cómo es el rojo? No, ya no lo requiero. Ya hice memoria aquí, ¿cierto? Entonces, la importancia de los circuitos reverberantes es que permiten hacer memoria. Obviamente, los circuitos reverberantes pueden ser más complejos. De hecho, en la vida real no son tan simples como este, sino que en la vida real son más complejos como este, ¿no? Claro. Ejemplo, estoy viendo una cara de una persona. Pues la cara de una persona requiere de un análisis más complejo, me activa muchas neuronas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si los activo una vez? Se me olvida, se acaba el estímulo, ¿no? Pero, si la veo a esa persona muchas veces, entonces se generan circuitos reverberantes más complejos. ¿Me explico? Que entonces te digo, a ver, ¿te acuerdas cómo es esta persona? Y recuerdas rasgos faciales de esa persona. Que es algo más complejo que un color. O sea, un color sería esa vía, ¿no? Es un estímulo sencillo. Pero, ya reconocer datos más complejos sensitivos requeriría de un circuito como este. ¿Verdad? Entonces, mientras más compleja sea la memoria, circuitos reverberantes más complejos requieren. De hecho, por ejemplo, ¿vieron el circuito de Fabes? Llegaron a ver el circuito de la memoria. Es un circuito reverberante gigante. Es el circuito de la memoria. ¿Nunca vieron eso? De cómo funciona el hipocampo y todo eso. Bueno, algunos sí lo vieron en el psicológico. Cuando se daba clase, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿A poco? Eso, muy bien. No, pero sí, hay un circuito que de hecho tiene esa función. O sea, hipocampo, giro dentado, fornix, cuerpo. Y lo que hace es un circuito gigante que lo que hace es llevar a cabo la memoria. Pero al final de cuentas es un circuito reverberante gigante. ¿Ya sigue? Gracias a eso puedes recordar, por ejemplo, gracias a circuitos reverberantes grandes, puedes recordar, por ejemplo, qué desayunaste, a ver, ¿qué comen un día normal? Pues como esto. Y no requieres de hacerlo así, o sea, no me acuerdo, pues porque no lo ensayas. O sea, tu mente no hace así, o sea, cosa que no repites, agarra y dice, no hago reverberancia, no es necesario. Pero si tú agarras, repites, pues hace reverberancia. Por eso es que aprendes por repetición, ¿no? Habíamos dicho, bueno, ahora, dependiendo también del coeficiente intelectual de una persona, es que tan fácil hacer reverberancia. Por ejemplo, si alguien tiene poco coeficiente intelectual, no es mala onda, tiene poca reverberancia. ¿No? Por ejemplo, alguien con retraso mental profundo, que tiene IQ de 20, es súper bajito, pues no hace circuitos reverberantes. Entonces ve un estímulo
y detecta, ah, es nuevo, es nuevo, es nuevo, no es importante, es nuevo, es nuevo. Entonces, pues no hace memoria. Pero alguien con un IQ súper alto hace reverberancia súper fácil, entonces es más fácil que recuerden muchas cosas. ¿Me explico? Por eso. Ahí sigue. Muy bien. Ahora, todos los circuitos aferentes están formados de la siguiente manera. ¿Qué pasó? Todos los circuitos sensitivos están formados de la siguiente manera. Tengo un receptor en la piel, ¿verdad? Transmite su información por un nervio sensitivo. Este nervio sensitivo pasa por un ganglio sensitivo. Después llega a la médula espinal. Después pasa por el tallo cerebral. Llega al tálamo. Pasa por una estructura usualmente que se llama cápsula interna. Y al final llega a la corteza, ¿verdad? Entonces para eso vamos a ser famosos a... Pasen ustedes cuatro. Eso, pásenle muy bien, ni modo, para que allá ser famosos. Saludos a mamá ahorita. Muy bien. Abuela. No, o sea, hagan aquí su hilera de cuatro. Hagan una hilerita. Eso. Muy bien. Hilera. Muy bien, choquen sus puños. No se estiren tanto. Háganse. Andrés, para que quepan y puedan salir la pantalla. ¿Vas para acá? Bueno, esta neurona no entendió. Muy bien, está bien. Muy bien. Entonces, vas para acá, Otra poquita. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí. El otro. Gracias. Eso, muy bien. Entonces, literalmente funciona así. Aquí está la piel, ¿no? Entonces, aquí tenemos la piel. Esta mano va a ser el receptor sensorial. ¿Sí va a ser el receptor sensorial? ¿No? Que puede ser un corpúsculo de Pacino, una terminación nerviosa, un pelo, etc. ¿No? Después, de aquí para acá hay un nervio sensitivo o aferente. Después pasa por qué neurona. La neurona del ganglio de la raíz dorsal, el ganglio sensitivo, ¿no? De aquí pasa y hace sinapsis con la médula espinal. ¿Me explico? Ella es la médula espinal. Particularmente es el asta posterior de la médula espinal, ¿no? Entonces, asta posterior, ¿no? Y después de aquí, su axón, que es esto de aquí, va a formar las vías nerviosas, o sea, puede ser espinotalámica, grácil, uniforme, la que tú quieras, ¿no? Y esta vía de aquí es la más larga. Esta de aquí pasa por todo el tallo cerebral, ¿no? Hasta que llega la tercera neurona que está en el tálamo. Entonces, ella es el tálamo, ¿no? Entonces, abuela es el tálamo. Entonces, el tálamo después tiene la neurona de tercer orden, ¿qué va? Se encuentra en el núcleo ventral posterior, ¿qué va? Y después, ella manda a través de su ancla, manda a través de su axón, manda axones que forman las fibras de proyección, ¿qué va? Para llegar a la última neurona que se localiza en ¿dónde? En corteza. Entonces, ¿cuántas neuronas participaron? 4, ¿no? Entonces, todas las vías sensitivas están formadas de esta manera. ¿Qué va? Denle gracias a sus compañeras. Bravo, el aplauso, aplauso. Muy bien. La ancla. ¿Sigue? Aquí es un ejemplo de vía nerviosa, por ejemplo. Esta es la vía del dolor. El receptor en este caso se llama terminación nerviosa libre. Este estímulo pues pasa por un nervio sensitivo. Este nervio sensitivo en este caso va a ser de fibras A delta. Para eso vimos las fibras, el diferente tipo de fibras. Esto pasa por un ganglio sensitivo. Esto llega a la asta posterior de la médula espinal. ¿Qué va? Ese axón, ¿a qué va? De la neurona de la médula espinal forma la vía espinotalámica. De hecho aquí me faltó, vía espinotalámica. Esa vía espinotalámica pasa por todo el tallo cerebral. Llega al tálamo, al núcleo ventral posterior. De aquí pasa a la corteza por la cápsula interna. Bueno, pasa de aquí por la cápsula interna, que era el axón del ángulo. Y de aquí llega a la corteza cerebral. De manera que participaron 4 neuronas en total. ¿Queda claro eso para todos? Muy bien, la que sigue. Muy bien. Entonces, ¿de qué manera se transmiten los estímulos táctiles?
El tacto hace referencia a cualquier estímulo que se genere sobre la piel. El más mínimo estímulo lo detectamos como tacto. Eso es tacto. O sea, yo agarro, paso mi mano por aquí, eso es tacto, ¿no? Cualquier estímulo que active cualquier receptor de la piel se llama tacto. Nosotros entendemos como presión solamente si ese tacto lo hacemos profundo. ¿Va? A eso lo detectamos como presión. Entonces, presión hace referencia al tacto profundo. Entonces, los receptores para presión pues deben de estar localizados muy profundo, obviamente, ¿no? Y la detección de vibración, o la vibración se detecta cuando doy estímulos táctiles muy repetitivos. O sea, si yo hago esto, no detecto vibración, pero si hago esto, siento vibración. ¿Sí? Son estímulos táctiles de alta frecuencia. ¿Sí queda claro? Entonces, eso es la diferencia entre tacto, presión y vibración. ¿La sigue? ¿Cuáles son los diferentes tipos de receptores que tenemos? Son estos. Las terminaciones nerviosas libres, estas usualmente detectan dolor y temperatura, pero donde detectan tacto es en el ojo, en la córnea, ¿verdad? Entonces detectan tacto en la córnea, ¿no? Los corpúsculos de Meissner, ¿verdad?, tienen la función, se localizan predominantemente en las yemas de los dedos y su función es el tacto fino, ¿verdad? Entonces, los corpúsculos de Meissner detectan el tacto fino, ¿verdad? Sirven para eso. Entonces, el tacto fino de tus manos depende de los corpúsculos de Meissner, ¿verdad? Y detectan aparte vibración de baja frecuencia, ¿verdad? Solamente aquella que va de 2 a 80 Hz. O sea, de 2 a 80 repeticiones en un segundo, ¿verdad? Tenemos también otras estructuras que se llaman discos de Merkel. Los discos de Merkel detectan el tacto grueso, o sea, es un tacto poco preciso. Ese sobre todo se encuentra, por ejemplo, en los pelos, ¿no? Entonces, los pelos estimulan a estos discos de Merkel. Tenemos también el órgano terminal del pelo, o sea, los pelos también tienen sensibilidad y detectan tacto grueso. Entonces, no es lo mismo un pelón que una persona con cabello, ¿no? Entonces, si alguien no tiene pelo, no siente tanto. O sea, agarras a una persona cuando le agarras su cabello, ¿no? Te relajas, ¿no? Te sientes bien, ¿no? Por eso los perritos cuando les haces así, agarran y se ponen así. Porque de hecho son receptores táctiles, ¿me explico? Pero imagínate, si un perro está rapado, pues no siente lo mismo, de hecho está molesta que hagas eso. Pues una persona pelona, pues, ay, ¿por qué me haces así, no? No le gusta, ¿no? Las terminaciones de Ruffini, ¿va?, detectan presión, ¿va?, pero no son los más especializados, tienen localización profunda. Y el más característico son los corpúsculos de Pacini. Esos sí detectan presión, de hecho por eso les daba el ejemplo de Pacini con presión. Son receptores de presión y detectan vibraciones de alta frecuencia, ¿va? Entonces las vibraciones de alta frecuencia se localizan usualmente en diferentes regiones, sobre todo en la piel y en algunos órganos internos. Muy bien. Entonces, date cuenta que todas estas vías o todo este tacto viaja por fibras A beta. ¿Te das cuenta? Entonces, la vía de transmisión es una vía de transmisión rápida. ¿Qué va? ¿Ya sigue? Muy bien. Miren, aquí está la forma de los receptores. Terminación nerviosa libre, ¿qué función tenía? Sobre todo es dolor, temperatura, ¿no? Muy bien. En la córnea tiene función de tacto y presión. Bueno, es una payasada. El del pelo, ¿para qué servía? ¿Para qué sirve el pelo? Para tacto grueso, ¿no? Muy bien. El corpúsculo de Pacini, ¿qué función tiene? Presión y vibración de alta frecuencia, ¿no? El corpúsculo de Meissner, tacto fino y vibración de baja frecuencia. Y el órgano de Ruffini, para presión también. ¿Qué va? Muy bien. Todas conducen por fibras A beta. ¿La sigue? Muy bien. ¿Cuál es la vía nerviosa de todo esto? Entonces, todos estos receptores que tienen, mira, la anterior también. Si te das cuenta, todos estos receptores tienen esta como cosita, ¿no? Algo que lo recubre, ¿no? A este se le denomina cápsula. Entonces, a los receptores que tienen cápsulas se les llama receptores encapsulados. Entonces, estos receptores encapsulados, ¿qué va?, detectan vibración, tacto fino, ¿qué va?, y presión, ¿qué va?
También participan en propiocepción, pero no son tan importantes. De aquí mandan el estímulo por nervios mielinizados a beta, quedamos, ¿no? De aquí pasan, obviamente, por un ganglio sensitivo, ¿no? Y de aquí la clave o el gran secreto es que pasan por la médula espinal, pero aquí no hacen sinapsis. Aquí en la médula espinal, ¿qué no hacen? Sinapsis. ¿Va? ¿Hasta dónde hacen sinapsis? Hasta la médula oblongada. ¿Va? ¿Hasta dónde hacen sinapsis? En la médula oblongada. En unos núcleos que se llaman núcleos gracilicuneforme. ¿Va? ¿Que están en dónde? En la médula oblongada. Entonces, ¿dónde estaría en este caso la neurona de segundo orden? En médula oblongada, no en médula espinal. ¿Va? Después de aquí pasa por el núcleo ventral posterior. ¿Va? De aquí pasa por la cápsula interna y de aquí llega a la corteza. ¿Va? De manera que así haces consciente el tacto fino, la presión y la vibración. Recuerda, siempre que un estímulo llega a corteza, salud, dinero y amor, ¿no? Entonces, ya cuando llega a la corteza, en ese momento nosotros lo hacemos conscientes. La que sigue. Entonces, esta es la vía nerviosa, observen. Miren, aquí se observa mejor, ¿no? Entonces, aquí tenemos receptores, por ejemplo, que en este caso están detectando tacto fino, ¿no? En el pie, ¿no? Entonces, detecto aquí, o con la mano, tacto fino. Y observa cómo se forman vías nerviosas, ¿no? Ve, activo aquí el receptor, imagínate que detecta presión. ¿Qué receptor sería? Pacini o Ruffini, ¿no? Muy bien. De aquí ese estímulo pasa por esta fibra, que es A beta, pasa por el ganglio sensitivo. De aquí pasa sin hacer sinapsis, ¿no? Y forma los tractos grácil y cuneiforme, ¿no? Recuerda, gráciles de miembros inferiores, cuneiformes de miembros superiores. Recuerda, bailo con grácil, ¿no? Grácil, ¿no? Grácil y miembros inferiores. Entonces, y observa dónde se da a cabo la primera sinapsis, hasta la médula oblongada, en los núcleos grácil y cuneiforme. Después, en este punto, la vía se cruza. En este punto la vía se cruza y entonces asciende. Llega al tálamo, aquí está la neurona de tercer orden, ¿no? De aquí pasa por esto que se llama cápsula interna y llega ¿a dónde? A la corteza donde está la neurona de cuarto orden. ¿La sigue? Muy bien, acuérdate de eso. ¿Ok? Esfuérzate no para hacer un éxito, sino para ser alguien valioso. ¿Va? ¿La sigue? Muy bien. Ahora, una vez que ese estímulo llega a la corteza, puede pasar primero, pasa por la corteza primaria y después por la secundaria. La corteza somatosensorial primaria, o 1, es donde llegan todos los estímulos sensitivos: tacto, dolor, temperatura, vibración, etc. La función de esta área es que permite ser consciente de los estímulos. O sea, te permite saber, mira, siento presión en mi dedo gordo del pie, ¿no? O, siento vibración en el quinto dedo de mi mano izquierda. Para eso sirve. Usualmente tiene una representación del cuerpo que se denomina homúnculo sensitivo. Que ahorita vamos a ver. La corteza somatosensorial secundaria también tiene una representación del cuerpo, pero usualmente tiene información bilateral. O sea, percibe la información de ambos lados de la corteza. ¿Sigue? Muy bien. Este es un esquema tridimensional de un homúnculo sensitivo. Observen que las zonas que tienen mayor representación sensitiva son las manos, ¿no? Y la zona de los labios, ¿no? Sobre todo, de hecho, eso tiene mucho que ver con la fase oral de Freud, ¿no? Porque como tenemos mucha sensación en los labios, por eso sentimos mucho placer, porque estimulamos más a la corteza. Y también por eso las manos, por eso los bebés juegan mucho con las manos, ¿no? O sea, todo chupan y todo quieren agarrar, ¿no? Por eso los bebés, porque estimulan mucha parte de la corteza. Y observen cómo la menor parte del cuerpo, todo el resto, tiene una menor representación. Entonces, observen aquí que la mayor parte de los... O sea, esta es la corteza sensitiva, ¿verdad? Y observen cómo esta corteza sensitiva tiene la parte como más olvidada, son los genitales, ¿no? Sí, genitales, por cierto. Y después de eso comienza desde el pie,
que es la porción, esta es la porción mediante del cerebro. ¿No? Entonces comienza desde pies, caderas, tronco, bla, bla, bla. Pero ve, la representación más grande se ve en mano, ¿no? Y en cara, sobre todo en los labios y en la lengua. Por eso Besa también es tan rico. Por eso, porque tiene más representación. Pero observa cómo la demás parte de eso de aquí, o sea, codo, no me importa. Por lo tanto, aquí tengo tacto fino, y acá tacto grueso, ¿no? Dientes. Luego ahora si dices, siento que tengo una piedrita en este cuadrante del diente. No, es un estímulo muy ligero, poco localizado. ¿La siguen? Muy bien. La corteza cerebral está distribuido en capas que se denominan columnas. Cada una de esas columnas está formada por 6 capas de neuronas, ¿verdad? Y que tienen la función de detectar un campo sensorial. ¿Se acuerdan de esos campos sensoriales? Que habíamos dicho que es un punto de la piel preciso. Entonces, cada una de estas columnas detecta un punto de la piel. ¿La siguen? Muy bien. Entonces, básicamente las capas importantes de esto son las siguientes. La capa 4 es donde llegan todos los estímulos sensitivos. Clásico, ¿no? ¿Dónde llegan todos los estímulos sensitivos? Capa 4. ¿Verdad? La capa 3 se caracteriza porque envía estímulos al lado opuesto del cerebro. La capa 3 tiene la característica de que envía la información al lado opuesto del cerebro, o sea, al otro hemisferio. ¿Verdad? Y la función de las capas 5 y 6 es enviar información de regreso. ¿Verdad? Estas de aquí no son tan importantes. Estas sí. O sea, 4 llegan todos los estímulos. 3 pasan al lado opuesto. 5 y 6 sirven para que salga de regreso la información. ¿Verdad? Muy bien. ¿La que sigue? Muy bien. ¿Qué pasa si daño una de estas áreas? Si daño el área somatosensorial primaria, pierdo la memoria táctil. A esa pérdida de la memoria táctil se le llama asterognosia. ¿Verdad? Entonces, de repente agarras y sabes cuando agarras una moneda de 10 pesos, sabes distinguir táctilmente y no la tienes que ver. Pero si tuvieras dañada la corteza motora, sensitiva primaria, pierdes esa capacidad. Eso se le llama asterognosia. De hecho, no podrías sentir tanto dolor ni tanta temperatura, o no la podrías localizar. Y la alteración del área somatosensorial de asociación o secundaria es que pierde la sensibilidad para distinguir la forma de los objetos, de discriminarlo. Y aparte tienes como, lo que haces es que ignoras esa parte del cuerpo. Como no agarras y no sientes, te das cuenta que no la tienes. O sea, imagínate que tú no tuvieras una mano. Si no tienes mano, pues no sentirías la mano, ¿no? Imagínate que no tuvieras toda esa corteza dañada. Básicamente lo que te interpreta es así de, pues no tengo todo este lado del cuerpo. Entonces, ¿qué crees que hace? Lo ignora. ¿Me explico? O sea, agarra y lo ignora. Agarra y tú puedes tener la mano doblada aquí, ¿no? Se puede estar muriendo la mano, pero lo ignora. No le importa, la mano puede estar así, doblada, lo que quieras. Pueden estarte pegando acá y tu cuerpo lo ignora completamente. Eso se le llama morfosíntesis, ¿no? Es una característica del área somatosensorial secundaria. ¿Sí? Como habíamos mencionado, la intensidad de un estímulo se interpreta según la cantidad de neuronas que activo, ¿no? Entonces, si doy un estímulo débil, ¿te acuerdas que generó activación de pocas neuronas? ¿Te acuerdas? Era el ejemplo del clavito que habíamos visto, ¿te acuerdas? Entonces, si activo solamente a esta parte de aquí, activo pocas neuronas. Entonces el estímulo se interpreta como débil. Entonces, si el estímulo es más fuerte, pues activaría más neuronas, ¿no? Entonces, una forma de interpretar el estímulo sensitivo es por medio de qué tantas neuronas activo. ¿No? ¿Sigue? Muy bien. Dependiendo del tamaño de los campos sensoriales, puedo hacer la discriminación de 2 puntos. George de la Selva. Muy bien. Entonces,
Dependiendo del tamaño del campo sensitivo, va a ser qué tan preciso voy a detectar un punto o no. ¿Va? Por ejemplo, si tengo una neurona que los inerva a todos ustedes, ¿estás de acuerdo que pues, si estimulara cualquier punto, cualquiera de ustedes, pues interpretaría como que viene del mismo lugar? O sea, yo soy una neurona, los inervo a todos ustedes, y entonces si el estímulo está de aquí hasta acá, pues yo interpreto que el estímulo igual es el mismo de acá que el de acá. Lo mismo, ¿va? Pero ¿qué pasa si solamente inervo este punto? ¿Explico? ¿Qué pasa si yo inervo solamente este punto? Entonces, ahora sí, yo puedo discriminar con mucho más facilidad si el punto está aquí, así está acá afuera. ¿Me explico? A esa capacidad se le llama discriminación de dos puntos. ¿Va? Y depende del tamaño de los campos sensoriales. ¿Dónde podré discriminar más fácil puntos? ¿En las manos o en la espalda? En las manos. ¿Y dónde podré discriminar muy poco en los dos puntos? En la espalda. ¿Va? Y eso depende del tamaño del campo sensorial. ¿Así? Bueno. Habíamos visto que una de las funciones de la inhibición recíproca o lateral era definir más el estímulo sensitivo, ¿se acuerdan? Entonces, si un estímulo viene aquí, ¿no? O sea, si yo estimulo esto de aquí, lo que hace esta neurona es que inhibe a las otras dos, ¿no? ¿Con qué finalidad? De precisar que solo el estímulo se genera aquí. ¿Se queda claro? Entonces, la función de la inhibición lateral es que precisa o localiza más fácil un estímulo sensitivo. ¿Sigue? Muy bien. Ahora, una forma que interpreta el cuerpo el estímulo es por medio de un principio que se denomina ley de Weber-Fechner. La ley de Weber-Fechner menciona que requiero de cambios logarítmicos para poder detectar cambios en un estímulo. O sea, por ejemplo, si yo estoy cargando un objeto de 100 gramos, ¿verdad? Yo no voy a poder distinguir entre un peso de 100 gramos de uno de 101, o de uno de 102, o de uno de 103. Lo detecto como lo mismo, ¿verdad? Pero solamente voy a detectar cambios de 10 gramos, ¿verdad? Es el logaritmo, ¿no? Es un cambio logarítmico. Pero si ahora mi peso basal, por ejemplo, si ahora yo cargo 1 kilo, yo no voy a poder distinguir entre 1 kilo 5 gramos, 1 kilo 10 gramos, 1 kilo 50 gramos, no, sino que requeriría cambios ahora de 100 gramos. Y si ahora cargo yo 10 kilos, no voy a distinguir entre 10 kilos 5 gramos. O sea, tengo 10 kilos acá, 10 kilos 5 gramos. ¿Qué pesa más? El cuerpo lo interpreta como lo mismo. Y si ahora tengo 10 kilos 500, 10 kilos, lo interpreta como lo mismo. Y ahora para detectar cambios, detecto cambios de ahora de 1 kilo. Otra vez cambio logarítmico, ¿verdad? A ese principio se denomina principio de Weber-Fechner, que hace referencia a que solamente se detectan cambios logarítmicos del estímulo. ¿Siguiente? Muy bien. Bla, bla, bla. Felicidades. Habíamos visto que básicamente ¿se acuerdan que habíamos dicho que un punto de la piel es inervado por una sola neurona, ¿verdad? Básicamente eso también hace referencia con los nervios, ¿verdad? Un nervio sensitivo inerva cierta zona de la piel, y a eso se le llama dermatoma, ¿verdad? Entonces básicamente los dermatomas son 5.1, que es la rama oftálmica del trigemino, que es esto; 5.2, que es la región maxilar; 5.3, que es el mentón. Si pusieras tus manitas, entonces es esto lo que inerva el mandibular. Entonces después viene C2, haz de cuenta que es como un cuellito, ¿no? Si te pusieras forma C2, C3 es la parte inferior del cuello, C4 es el hombro, C5 parte del brazo, C6, ¿no? Que les ha dicho C6 incluye la región lateral del antebrazo y los dos primeros dedos, estos. C7 es el dedo grosero, C8 es el otro dedo grosero, estos dos dedos, ¿se acuerdan? Esto de aquí. Lo he hecho, ¿no? C6, ¿verdad? 6, 7,
T8, ¿no? T1, que es esto de aquí, que es la cara medial del antebrazo. T2, que es la cara medial del brazo. T3, que es por arriba de los pezones. T4, que es a nivel del pezón. Y después voy dividiendo hasta T10, que es el ombligo. Entonces, más o menos calculas entre T4 y divides entre 6 y ya ahí sale cada dermatoma, ¿no? Después T11, que es debajo del ombligo. T12, que ya incluye ahí como que la zona pélvica, ¿no? L1, que ya incluye la cara interna de la pierna. Es que recuerda que cuando somos fetitos en realidad no estamos así, estamos así nos formamos. Entonces nuestros dermatomas pues van así, pero cuando giran nuestros pies para estar así, los dermatomas se giran y por eso son raros. A ver, son dermatomas así, por eso el de los miembros inferiores va como así y parece que da como vueltas, ¿no? Porque la pierna se rota. Entonces va L1, L2, L3, L4, L5 y ya después las pompas y la región final. En el centro pues ya forman los sacros ahí, hasta que se forma el cocíneo. Entonces todos los dermatomas están formados de esta manera. ¿Sigue? Muy bien. No, también estoy así. ¿Sigue?